Amén y amén. Bueno, quiero darle gracias a los hermanos que la Biblia, mire, desde que yo conocí al Señor, los primeros versículos que me enseñaron fueron algunos, este fue alguno de ellos. Y el pastor me enseñaba y decía que en la obediencia está la bendición, ¿sí? Siempre nos decía eso, que la bendición no es para el rebelde, la bendición no es para el negligente, que la bendición no es para el contradictor, el renegoso, el que siempre está cuestionando cosas, sino que la bendición de Dios es para el que obedece, el que es sumiso, el que es humilde. Y yo quiero darle gracias al Señor por cada persona que oyó la voz de su pastor. La Biblia enseña esto cuando habla acerca de Jesús, ¿no? Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y no hay mayor satisfacción para un pastor cuando sus ovejas lo conocen y solamente saben escuchar la voz de su pastor. Así que quiero darle gracias a Dios a cada persona que escuchó la voz cuando decíamos nos vamos a juntar los viernes para orar. Esos hermanos que obedientes escucharon la voz, se movieron, creyeron en el Señor y cumplieron con su objetivo, cumplieron con lo encomendado, que se esforzaron, que hubo días de frío, que hubo días de lluvia, pero que estuvieron en ese lugar, a veces hasta solitos, 2, 3, 4, pero allí estuvieron sosteniendo una batalla. Yo quiero decirles que ustedes son valientes. Ustedes han sido valientes, han sostenido una batalla, han sido obedientes a esto, y yo ruego a Dios que en estos días Dios les responda con bien, con paz, con bendición. Que Dios te sorprenda, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca. Que la mano de Dios se pose sobre su vida, porque usted ha peleado batalla, en este caso batallas por el reino de los cielos. Nos hemos enfrentado contra demonios, escuche, nos hemos enfrentado contra demonios, contra potestades. Nos hemos enfrentado contra huestes espirituales de maldad que están sobre el barrio de hace miles de años y ninguno fue desafiado. Yo sé que esto ha traído en algunos casos, en toda guerra hay bajas, hay heridos y hay bajas. Si usted está pasando por alguna de estas cuestiones es porque fuimos a la guerra y en toda guerra suceden cosas. Y aunque parezca, decirle al lado, aunque te parezca raro, decirle, aunque te parezca raro, pero hemos vencido por la sangre del Cordero. Dígale, hemos vencido por la sangre del Cordero. Vamos, hemos vencido por la sangre del Cordero. Heridos, golpeados, pero fuimos a la batalla y estamos aquí firmes. Y vamos a seguir sosteniendo la batalla. Y vamos a seguir enfrentando a esos enemigos. Y vamos a seguir diciéndole: Señor, te pedimos Lugano, te pedimos las almas de Lugano. Señor, te pedimos que los cielos se abran sobre el barrio y que en medio de la oscuridad la gente pueda ver a un grupo de locos que está pidiendo por el barrio, que está pidiendo por la familia, que está pidiendo por los jóvenes, que está cubriendo a la familia, que está cubriendo a la gente que el Señor nos entregó a cuidar. Dígale al de lado, si no te diste cuenta, somos el ejército de Dios. Vamos, pellizquelo, patelo un poquito, despeinalo, no sé, pero que se entere. Somos el ejército de Dios sobre la faz de la tierra. Podemos hacer varias cosas, una de ellas podemos criticar, podemos lamentarnos, podemos encerrarnos y podemos tener temor, pero sabe, hemos dado un paso de fe, diga conmigo, hemos dado un paso de fe, hemos abandonado nuestra postura, hemos abandonado nuestros temores, hemos abandonado aquellas cosas que nos daban un poco de miedito, pero ahí estuvimos de vergüenza o de timidez, pero ahí se estuvo sosteniendo en esos 10 o 12 puntos, ahí se estuvo sosteniendo una guerra, algunos puntos han caído, otros han sido heridos, otros no están, pero estamos aquí batallando todavía por el Rey. Él prevaleció, la iglesia prevaleció, el Señor prevaleció. Vamos, alábele, alábele, alábele. Dígale de lado: te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Vamos, 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 te bendigo, te bendigo, te bendigo. Ahora nos detenemos porque hay cosas que
que se cierran. Diciembre es un mes complicado y a eso les sobrecargamos tal vez un día, y que el calor y que no sé qué cosa. Dígale al de lado, nos retiramos a cuarteles de invierno. Decile, nos retiramos a cuarteles de invierno. Pero no vamos a abandonar la guerra. Retrocedemos un paso para avanzar y para conquistar lo que viene en el año 14. Nos vamos a tomar fuerza. Vamos a reunir más fuerza. Vamos a fortalecernos en el poder del Espíritu. Y vamos a volver a las calles a dar testimonio que hay un Dios en los cielos grande, fuerte y temible, lleno de amor y lleno de misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Diga gloria, 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 gloria. Recién se acaba de ir una de las familias que ustedes ganaron con pararse en un lugar. ¿Sí? Muchos han visto, otros han recibido al Señor, y recién se acaba de retirar un matrimonio que fue ganado para la iglesia por el testimonio de la iglesia. Y Damián me contaba que hay una persona que ha leído los cartelitos que ponemos el viernes, la semana que viene ya nos entregan otros tantos más, y vamos a seguir con esta idea de ayudarnos entre todos y a no mirar de la vereda de enfrente, sino comprometernos con el barrio, con la sociedad, y a resaltar los valores. Diga conmigo, a resaltar los valores. Sí al trabajo, sí a la dignidad, sí a la honradez, no a la violencia, sí a la familia. Vamos para adelante con eso, y este es el mensaje de la iglesia del barrio, el Centro Cristiano Visión Mundial El Shaddai. Siga poniendo papelitos en las vidrieras, siga trabajando, siga dando testimonio, aunque no sea del barrio, pero siga anunciando la buena nueva de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Decir al de lado, seguir predicando a Cristo de esa manera, a ver. Así que bendigo a cada hermano que se añadió. Mire, había hermanos nuevos, nuevitos, que le tomaban la mano al de al lado y estaban así, mire. Pero estuvieron. Los exagerados, no hubo ninguno. Pero el calladito estaba ahí. Tal vez con poquito tiempo en el Señor, pero estaba ahí. Señor, Señor. Señor, Señor. Tal vez no sabía sacar la espada, pero estaba Señor, Señor, Señor. Bendigo, Señor, Señor. Qué lindo. Yo me alegro tanto del compromiso de la gente que se asumió y de la recorrida de los pastores, estar en los puestos, estar un ratito con uno, un ratito con el otro, animarlo, fortalecerlo. Así que diga conmigo, estamos en victoria. Gracias por su entusiasmo, grítelo más fuerte, estamos en victoria. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. 7 actitudes de fe de Moisés. No sé si vamos a ver las 7, si vamos a ver 1, 2, 3, pero son más o menos 7. Sabemos dónde empezamos y no vamos cuándo vamos a terminar, pero si son las 2 de la mañana todavía seguiremos aquí hasta las 7, hasta que completemos la número 7. Si no, lo vamos a seguir mañana. Mañana tenemos Santa Cena del Señor. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11, desde el versículo 24 al 29. Allí está la historia de Moisés. 7 cosas que hizo Moisés. Pregúntele al de al lado, ¿qué estás dispuesto a hacer en el Señor? No lo que el Señor está dispuesto a hacer con usted, sino lo que usted está dispuesto a hacer en el Señor. Son 2 cosas diferentes. Por eso lo primero que enseña el libro de Hebreos es la fe. Y segundo, habla de la fe en este caso, de la fe de Moisés. ¿Qué hizo Moisés con su fe? Y tal vez ya esté entrando en el cierre del año y esté tratando de hacer memoria de las cosas que ocurrieron en el año. Y es bueno sacar una conclusión y decir, ¿cuántos fueron actitudes de fe? ¿Qué alcancé por mi fe? No lo que me dio Dios, no la bendición del Padre, porque la bendición del Padre es así, es bendición y se terminó.
Pero yo estoy hablando de cuestiones de fe, de lo que tiene que ver con la fe. Esas batallas personales, esos logros personales, que usted solamente sabe lo que le costó y en qué se tuvo que apoyar para alcanzar determinadas cosas. Y dice la Escritura que la fe es la certeza, dígale al de lado, la fe es la certeza de lo que se espera. Gracias por su entusiasmo. Dígale al de lado, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y le enseñábamos a los hermanos, compartíamos con ellos la palabra, y esto lo hemos hablado aquí, que cuando hablamos de fe, la fe no está para provecho mío solamente, sino que la fe es dada por Dios. Dígale, la fe es dada por Dios para que podamos cumplir con su voluntad. Chupate esa naranja. La fe es dada por Dios a nosotros para que podamos cumplir con la voluntad de Dios. Escuche, para cumplir con la voluntad de Dios se requiere de fe. Porque el enemigo se va a levantar para hacerle difícil la cosa y para que usted no pueda alcanzar a cumplir con la bendición de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, son todas aquellas cosas en las cuales usted se encuentra como en dos caminos. Usted quiere hacer lo que quiere hacer y por el otro lado se encuentra que Dios le ordena hacer algo. Y ahí está la lucha, ahí está el contratiempo. ¿Y ahora qué hago? ¿Hago lo que me gusta a mí o me sujeto, agacho la cabeza, reconozco y cumplo con lo que el Señor me ordenó que haga? O de sostenerme en ese camino o en esa postura que el Señor ya me ordenó que yo me sostuviera. O sea, la fe no es tan solo para ver, para ser usada como un don, sino como una doctrina. Tiene que diferenciarlo esto. Mi fe es mi convicción acerca de Dios. Cuando hablamos de fe, es la certeza de lo que se espera. Lo que está tratando de decir el escritor del libro de Hebreos, que la fe no es superficial, que la fe es profunda, que la fe sustenta todas las cosas. Y que Dios nos dio esa fe para poder alcanzar lo que no vemos, lo que no conocemos, lo que no comprendemos, lo que no tenemos por naturaleza fuerza o capacidad para lograrlo. No, Dios no se enoja con nosotros si no alcanzamos determinadas cosas. Lo que sí Dios nos enseña es que la fe está puesta, decirle al de al lado, para que cumplas con los propósitos de Dios, porque vas a ser desafiado por Él. Y se requiere fe para cumplir con ciertas normas de Dios, Se requiere fe para dar pasos de Dios. Se requiere fe para sostenerse en medio de la tormenta. Se necesita fe para no mirar al costado. Se necesita fe para avanzar en medio de cosas contradictorias. Se necesita fe para conquistar en debilidad, ¿no? Entonces, la fe es dada por Dios a los hombres para que cumplamos con su voluntad, para que podamos alcanzar los sueños de Dios. Y Moisés dice así, que la fe para Moisés era el conocimiento que él tenía de Dios. La fe de Moisés no estaba puesta o sustentada en un pensamiento de Dios, no, sino en Dios. Porque para alcanzar a hacer lo que hizo Moisés tuvo que tener un encuentro con Dios. Lo tuvo que ver casi en persona al Señor cuando la zarza ardía y no se consumía. 40 años creyó que era hijo de la hija de Faraón. Los próximos 40 años pensó que le conocía a Dios. Y dentro de esos 40 años tuvo un encuentro con Dios. 80 años para conocerlo a Dios. Decirle al de lado, ¿cómo te quedó el ojo? Y usted se congregó 5 veces y me dice a mí que usted lo conoce a Dios. 80 años, toda una vida. Job pensó que lo conocía a Dios, pero cuando fue puesto en la batalla entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, Job no sabía que el Padre iba a glorificarse en Job. Y cuando llegó Satanás le preguntó, ¿y de dónde viene? Y vengo de rodear la tierra, de andar por ella. ¿Y no has considerado a mi siervo Job, que está bendecido, que está prosperado? Dijo, claro. ¿Y cómo no va a estar bendecido y prosperado si tu mano está sobre él? Soltale la mano y verás cómo blasfema en tu misma presencia. Hacé como decís, pero no hagas nada que le quite la vida.
No vayas contra la vida de él. Toca su economía, toca su entorno. Y en un día aparecieron su gloria, aparecieron sus hijos, su dinero, apareció todo. Y lo que no sabía Job es que era el objeto de la lucha entre las tinieblas y el reino de los cielos. Dios confió en Job y dijo: yo con Job me la juego, porque Job se va a sostener en mi palabra. Y no fue fácil para Job. Y volvió Satanás y le dijo: ¿no has considerado a mí? Claro, ¿cómo no lo vas a considerar? Mira cómo está. Toca su familia, toca su salud. Llegó hasta el punto de decir: toca su salud. Y ahí es donde le dice: hacé como quiera, pero no le toque la vida, porque la vida es mía. Y en el mismo momento, una llaga desde la cabeza hasta las plantas de los pies, algo tan horrible, algunos científicos creen que es algo como la psoriasis, pero una psoriasis de la mollera a la cabeza hasta las plantas de los pies, que tenía que ir a la ceniza y para usarla como talco, y tenía una teja con la cual se raspaba y se lastimaba, parecía un sarnoso. Dígame si usted no necesita fe para sostenerse en una situación parecida. Aquí no es cuestión de valor, no es cuestión de entereza física, aquí no es cuestión si puedo, si no, si capacidades personales, no, hay momentos en la vida de toda persona que vamos a necesitar usar la fe. Así que Job, al final del capítulo, nos enseña esto: de oídas, ¿se da cuenta? Eso dijo Job: de oídas te había oído. Así fue la mitad de su vida, como puede ser la nuestra, la mitad de nuestra vida escuchando lo que los hermanos cuentan en un testimonio, lo que el pastor cuenta cuando predica, o los pastores cuentan cuando predicamos. La gente cree en Dios por lo que dice fulano, por lo que dice sultano, por lo que otros cuentan, por lo que contó Fernando o Jessica, por lo que puede contar un hermano, una hermana que fue sana, que fue libre. De oídas, la gente cree de oídas porque todavía no ha tenido la oportunidad de conocerle. Y cuando pasó por esa prueba dijo: de oídas te había oído, mas ahora, tiempo presente, dígale al de lado, pégale un codazo: tiempo presente, más ahora, más ahora. Yo quiero decirle que usted está en el tiempo correcto para conocerle a Dios. Decirle: estás en el tiempo correcto para conocerle a Dios. Pellizcalo, vamos. Toque 2 personas, 3 personas. Dígale: estás en el tiempo correcto para conocerle a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de Dios. Hoy puede ser el día que, si usted le busca de todo corazón, el Señor se revele su naturaleza, revele su amor, revele su misericordia, revele su poder. Y si vino enfermo, que salga saltando y danzando y gritando: Cristo me liberó, Cristo me sanó. Él hizo conmigo cosas poderosas. Él hizo maravillas conmigo. Yo pensaba que le conocía. Ahora mis ojos le ven. Mis ojos le ven. Hoy es el día. Estás en el momento para que sus ojos se abran. Dígale al de lado: para que tus ojos se abran y puedas verle al Señor. Moisés, 40 años en pleno privilegio de reino, 40 años en el desierto, y en un momento en su desierto, cuando ya se embruteció, cuando ya perdió toda esperanza, observó que algo le llamaba la atención. Dios te va a llamar la atención en estos días, pero no te va a llamar la atención como reto, sino te va a llamar la atención para que te acerques a Él. Decirle al de lado: para que te acerques a Él. Te va a llamar la atención, vas a tener una fuerte necesidad, decirle, vas a tener una fuerte necesidad de estar con Él, vas a tener una fuerte necesidad de pasar tiempo con Él. Dios te va a llevar a tener intimidad con Él. Fuiste atraído, el Espíritu Santo te va a traer a la presencia del Padre, porque ahí se te va a revelar lo que no has conocido todavía, y puede hasta que usted pueda verle hasta cara a cara al Señor, que haya ángeles en su habitación, que pueda sentirle el canto y las alabanzas, porque Dios quiere atraernos hacia Él. Le llamó la atención, lo atrajo, y en esa misma atracción espiritual Moisés usó su calzado, ya estaba
cansado de tantas cosas y de esperar, que el Espíritu Santo le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. ¿Dónde está pisando usted? ¿Dónde está pisando acá? Dígale: esta es la casa de mi Padre. Decía: esta es la casa de mi Padre. No me pide que me quite el calzado, porque ya Cristo se desnudó por completo. Ya Él hizo todo el sacrificio para que yo pueda hoy estar en la presencia de Dios. ¿Sabe? Le contaba a los hermanos en Tucumán de alguien que se acercó y por muchos años practicó la religión de sus padres. Y cuando llegó el día malo se dio cuenta que la religión de sus padres no lo podía ayudar. Y comenzó una búsqueda. Y llegó al Señor y fue a un lugar y fue al otro y así, hasta que llegó a un lugar que no tenía que haber llegado. Pero siente la necesidad de pasar tiempo en ese lugar. Y cuando hablaba, me daba cuenta que todavía no había salido de su corazón el edificio. Ella corría al edificio en vez de correr al Señor. El Señor está con usted en su casa, en su trabajo, cuando camina, cuando va a hacer las compras, cuando va a pagar un impuesto. Decirle: el Señor está ahí. No necesitas correr al edificio, lo que necesitas es correr a Él. Se te tiene que revelar. Decirle al de al lado: la persona de Jesucristo. Dice la Escritura que nosotros somos hechura suya, que nosotros somos el templo no hecho con mano de hombre. Y si el Espíritu Santo se derramó, no se derramó sobre un edificio, sino se derramó sobre los que estaban adentro del edificio. Y yo lo que estoy viendo es que usted está dentro del edificio, que usted está dentro de la casa, que usted es parte viva de la iglesia, que usted y sobre usted el Espíritu de Dios se quiere manifestar. A Dios no le interesa derramar su gloria sobre los ladrillos, a Dios no le interesa derramar su gloria sobre las columnas, sobre las sillas, no, sino sobre toda carne, para que toda carne le adore, le alabe, y para que toda carne diga: Jesucristo es el Señor. Dele gloria al Rey, por favor. Lo que nos tiene que revelar esto, Él es el Espíritu Santo, Él es el Señor. Diga conmigo: Él es mi escudo. Mi fe es mi escudo. Gracias, qué lindo, vamos. Mi fe es el conocimiento que tengo de Él. Mi fe es mi doctrina. Vamos, es mi compromiso. Mi fe es mi escudo. Mi fe es mi fortaleza. Mi fe me levanta. Mi fe me sostiene. Mi fe está conmigo todos los días y no me deja, porque esa fe me la dio mi Padre para que yo me comunique con Él. Dele gloria al Rey, por favor, alábele. Así que cuando hablamos de fe, hablamos de algo que fue puesto en nuestro corazón, que no es de la tierra. Dígale: la fe no es de la tierra. La fe no es de los hombres, la fe es de Dios. Por eso dice que la fe viene, no se encuentra, viene. ¿Cuándo viene? Cuando creo en el Señor, cuando sinceramente, humildemente le abro las puertas de mi corazón a Él. Es en el momento en que Dios derrama de esa fe. ¿Para qué? Para que yo me sostenga. Decirle al de al lado: venga lo que venga, pase lo que pase, mi fe me ayuda a estar sostenido en Él. Lo primero que ocurre con Moisés es que está en el versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dice que rehusó. Y alguien puede rehusar cuando tiene conciencia, cuando fue alumbrado, no cuando ignora, no cuando eso, si algo no fue revelado,
Si usted no tiene el conocimiento de algo, ¿cómo va a rehusar a algo que no conoce? ¿Por qué mucha gente vive en esclavitud todavía? Porque todavía no se les reveló a ellos lo que fue revelado a otros. Unos están atados en sus pecados y creen que el Señor tiene que venir a liberarlos. Y el Señor ya dijo: yo ya te hice libre. Desde antes de la fundación ya te hice libre. Lo que tenés que hacer es creer en eso. Y algunos no fueron alcanzados con ese conocimiento de Dios. Moisés dice que en un momento él se siente incómodo, empieza como algo a urgirle, algo empieza a sentir Moisés. Y lo que dice la Escritura, que lo que nace en su corazón es una fuerte identidad con el pueblo de Dios. Lo que siente Moisés es latir su origen. Él tenía puesto la camiseta de Egipto, pero en su corazón decía: esta no es tu camiseta, este no es tu origen. Decirle al de lado: tu origen son las vestiduras blancas del reino. Tu origen, decirle, es la patria celestial. Yo quiero decirle algo de parte de Dios. Mire, nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos como origen la manera de cómo Dios formó a nuestro abuelo Adán y a la abuela Eva. El origen es celestial. Sopló y fueron llenos del Espíritu Santo. Sopló y sus vestidos fueron de gloria. Andaban en el Espíritu, andaban relacionándose con el Padre. O sea, decirle al de lado: ese es tu ADN. Gracias por ese entusiasmo. Vamos, al de atrás: ese es tu ADN. Después dice la Escritura que fuimos vendidos al pecado. Y como no, a la gente no le falta esta partecita de la historia. La gente cree que su origen es el pecado, es la muerte, es el mundo, es Satanás, el diablo, en este caso Egipto. Y siguen manifestando el ADN de Egipto. Lo que no saben es que en el principio, decirle al de lado: en el principio no eras así. En el principio había gloria. En este vaso de barro había gloria. En el ADN nuestro había gloria. Dios vistió de gloria a sus hijos. Cuando Moisés siente esto, él se ve con la vestidura de Egipto, se ve con las ropas de Egipto, se ve viviendo en Egipto, con los privilegios y los placeres de Egipto. Pero el Espíritu de Dios empieza a trabajar en él para revelarle su verdadero origen. Y tal vez esa sea la lucha que usted tiene hoy, que una parte suya tira para un lado y otra parte suya tira para el otro lado. Y como un día me mandó un cuentito Don Gori de dos lobos que había en un hombre combatiendo y peleando entre sí, el nietito le preguntó al abuelo: ¿y qué lobo va a ganar? Porque estaba el lobo de la ira, del enojo, de la envidia, y el otro lobo era todo paz, alegría. Y el abuelo tan solo dijo: al lobo que alimente. Si usted alimenta una parte con odios, con rencores, con envidias, con celos, eso es lo que va a salir a luz. Si usted sigue alimentando esa parte de la oscuridad, de las tinieblas, si sigue rechazando lo bueno de Dios, si sigue rechazando el propósito de Dios, se sigue alentando lo negativo, si sigue alentando las malas compañías, si sigue alentando las malas palabras, si sigue alimentando lo oculto, lo bajo, lo vil, usted va a estar alimentando esa parte de su naturaleza. Por eso la Biblia enseña que está el carnal y está el espiritual. ¿Por qué el carnal es carnal? Porque alimenta su carne. Se levanta a la mañana alimentando su carne. Se levanta a la mañana pensando en cómo va a ser para zafar de muchos compromisos y para satisfacer su propia carne.
¿Y por qué el otro es espiritual? Porque el otro alimenta lo que es del espíritu. El otro cede el lugar. El otro cada día se consagra un poquito más. El otro sabe que estaba en carne, que está en pecado, pero él ya se propuso en su corazón alimentar el espíritu. Y el espíritu viene y lo bendice, lo visita, lo llena de gozo. Y aunque tiene problemas, hay alegría en su corazón. Y aunque todo está en contra, el Espíritu Santo dice: yo soy tu Dios, yo te voy a ayudar. Porque estuvo alimentando la parte del Espíritu. Yo quiero que usted se le cruce el cogote para algún lado y le pregunte: ¿qué parte de tu vida estás alimentando? Pregúntale, por favor, porque le vas a ayudar. La gente es muy espiritual en ciertos momentos, pero en otros momentos es carnal porque alimenta la carne. Empieza el chisme, el picoteo. ¿Vio el picoteo? Piqui, 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 piqui. Y resulta que el que alimenta la carne con el piqui, 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 después quiere darle una materia o quiere darle una lección de qué significa el reino, y quiere predicar del reino, y quiere predicar de la palabra, y quiere enseñar del Espíritu, y 10 minutos antes tuvo piqui, 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 piqui. Escuche, la iglesia no es el problema es el piqui, 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 piqui. Decir al de al lado: el problema tuyo es el piqui, 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 que está alimentando el piqui, piqui. Pero en vez de alimentar el piqui piqui, decir: gloria, 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 papi, gloria, gloria. Yo no me voy a meter donde no me llama, Padre. Yo me voy a meter en el Espíritu, Padre. Voy a empezar a clamar, Padre. Lo que oigo lo llevo al trono, Padre. No lo voy a repetir, no voy a abrir mi boca. Padre, vengo a adorarte, adorarte, adorarte. Soy siervo, soy sierva, soy siervo. No me voy a meter en esos líos. Moisés siente que esos dos lobos están en su interior luchando por quién quiere o puede tener el control sobre la vida de Moisés. Se cansó el gordito. Dígale de lado: no te sumes a esa cadena interminable de personas que entristecen el corazón del Espíritu o el corazón de Dios. Dígale de lado: por favor, no te sumes, no te sumes. Decirle: desenganchate, desenganchate, que no te llamen la atención. ¡Qué vergüenza! Si su pastor lo llama a la oficina y le dice a usted: así que vos tuviste piqui, 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 piqui. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No nos hemos puesto de acuerdo con un hermano. El hermano es una bendición. Ha hecho más que muchos. Pero decidió en su corazón no estar con nosotros. ¿Sabe qué sucede? Hermanos de la iglesia lo llaman al hermano diciéndole que su pastor habla mal de él. Una vergüenza. Me daría gusto orar en esta noche para que la nariz se le crezca como Pinocho y le crezca las orejas grandes como esos enanos de no sé dónde, que tienen 1 metro de oreja, para podérsela no tirar, patear a la oreja. Moisés, dentro suyo Moisés dijo: pero yo no soy de Egipto, yo no soy del mundo. Yo no soy hijo de la hija de Faraón. Y el Espíritu Santo decía: bien dijiste, bien has dicho. No soy de Egipto, no soy del mundo, no soy de las tinieblas. Yo te guardé desde el día que naciste. Me propusieron muerte, te propusieron matarte. Yo te escondí en el río, te escondí en un carrizal, te escondí en una canastita. La labraron con brea, ahí yo estaba contigo. Cuando calafateaban la canastita, yo estaba contigo. Yo permití que vayas hasta las mismas manos de la hija de Faraón. Ella fue la que te educó, la que te alimentó, la que te cuidó. Pero bien dijiste que no sos parte de Egipto, porque sos parte de mi pueblo Israel. En tu sangre corre una sangre de pacto. Una sangre real, una sangre de pacto. Era la lucha. Era la lucha. ¿Qué alimento, la carne o el espíritu? ¿El ADN de la tierra o rompo con el ADN de la tierra?
¿Sigo con ese espíritu de maldición sobre mí o me despego del espíritu de maldición? ¿Sabe qué dijo Moisés en el versículo 24? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó. ¿Sabe qué significa rehusar? Dentro de una de las acepciones de rehusar, quiere decir que Él tiene el control de lo que va a hacer, decidir, creer, adoptar o asumir una postura. Lo que quiere decir que Él tiene el control. Que otros no están mandando sobre Él o otros no están decidiendo por Él. Rehusar significa que Él, desde su voluntad, está diciendo: esto no lo voy a hacer. Rehusar significa: no quiero que me llamen más hijo de la hija de Faraón. Quiero que me llamen hijo de un pueblo que tiene esperanza, que tiene pacto. En una de las películas históricas de Moisés, dice que, esto es parte de la película, del relato, le cortan un pedacito de género que lo identificaba con la tribu de Leví. Y alguien determinó cuidar ese pedacito de género. Que cuando es Moisés ya grande descubre ese pedacito de género y dice: ¿y esto qué? Es parte de tu historia. ¡Wow! Parte de tu historia. Yo sé que el Señor guardó una partecita de su historia para revelarse en el tiempo correcto. Decirle: en el tiempo correcto Dios va a revelar una partecita de tu historia. Y cuando esa partecita de tu historia sea revelada, vas a cambiar de ánimo, vas a cambiar de actitud, te vas a levantar en el poder del Espíritu y no te van a poder detener, porque hay algo que comenzó a quemar en tu corazón y vas a tomar el control. Esa partecita de la historia, Dios te va a decir: ahora el control lo tenés vos. Ya no lo tiene el diablo, ya no lo tiene la tiniebla, no lo tiene el vecino, no lo tiene fulano ni mengano. Ahora te doy autoridad. Gracias por su entusiasmo. Te doy autoridad, te doy autoridad, te doy autoridad. Por esa razón, cuando se le revela esta partecita de la historia, rehusó, determinó, no quiso. Rechazó los privilegios. No quiso más privilegios. Él veía a sus hermanos sufrir y dentro suyo decía: ¿y por qué? ¿Cómo puede ser que yo sea uno de ellos y esté en deleites? No, no. Así que rehúsa a llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso solamente se puede hacer mediante la fe. No cualquiera rechaza un beneficio, y más si ese beneficio es muy importante. ¿Sabe a cuántas personas Dios está llamando para Él? Para su servicio a tiempo completo. ¿Y sabe qué dice mucho? No, yo no. No, todavía me faltan 20 años para jubilarme. Todavía tengo que conocer Cancún, la isla Margarita. Y después, cuando ya soy un viejo cachuzo que no sirve ni para espiar, ahí sí. Cuando me falten 5 minutos para entrar allá, ahí voy a aflojar y voy a servirle. Escuchame, decirle: che, pórtate bien, decirle: che. Hay que tener valor para decirle sí a Dios. Hay que tener fe para decirle sí a Dios. Porque lo que va a ministrar es el temor, las dudas, la incertidumbre. Y el diablito que le va a hablar al oído: che, pero mirá que después no vas a tener para la nafta. Ahora come asado todos los viernes, después va a comer arroz con que sabe a pollo. Por esa razón mucha gente habla de la fe. Y yo siempre le enseño: no es lo que usted dice, es lo que usted es. Porque puede hablar mucho de la fe. Y yo le voy a preguntar: ¿y qué hiciste con la fe? Te veo igual que hace un año, te veo igual que hace 2 años, te veo igual que hace 3 años. Esto no es por antigüedad.
No es por antigüedad. Hace 10 años estoy en la iglesia, ya tengo que ser pastor. Mira, así va a estar 40 años, nunca va a ser pastor. Esto es por fe. Esto es por fe. Pellizcarlo y patearlo un poquito. Esto es por fe. Cuando Dios nos llama a algo, Dios nos llama a un compromiso. Y cuando Dios llama a alguien, es algo honrado, honesto, sublime, de alta estima. Oiga, que Dios llame a alguien para estar al lado, es de suma estima. No lo están llamando para lastimarlo, complicarle la vida, al contrario. Así que Moisés, el primer acto de Moisés dice, por la fe rehusó, tomó decisión, una decisión que lo lleva a la segunda decisión. Lo segundo que hace dice, por la fe escogió. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Se imagina al hombre de Dios, al cual Dios se le reveló que él es parte del pueblo de Israel, un hombre de pacto en Abraham, que él tenga que estar entre medio de ídolos? Los egipcios para cada día tenían un ídolo y para cada problema tenían un ídolo. La casa o el palacio donde vivía Moisés estaba llena de ídolos. Y Moisés, cuando pasaba por el palacio, miraba esos ídolos y se le revolvía el estómago. Porque el Espíritu de Dios comenzó a poner fundamentos sobre Moisés. ¿Sabe cuál es el primer fundamento? Es sentir asco por el pecado. Pellizcarlo al dedo, asco por el pecado. Cuando usted aborrece el pecado, cuando tiene asco, cuando usted escucha que algo sucio y maloliente se está manifestando, oiga, es más grato oler un perro muerto que el pecado. Vio qué feo olor el perro muerto, ¿no? Jesús. Cuando pasa por la ruta, por algún lugar, un perro muerto, ay, Jesús, se queda ese olor en el auto por 6 kilómetros. Abrí la ventanilla, abrí la ventanilla, abrí la ventanilla. Es horrible. Dígale de lado, el pecado es mucho peor. El olor al pecado es mucho peor. Tanto es el olor al pecado, escuche, que llega hasta las narices de Dios. Que las buenas actitudes no pueden cortar con el olor maloliente del pecado. No, sigue llegando hasta las narices de Dios. Moisés, cuando caminaba por el palacio, sentía que el corazón se le estrujaba en el pecho, que el estómago se le revolvía cuando miraba las estatuas y decía, ¿qué estoy haciendo yo en medio de un pueblo lleno de ídolos? Y yo sé que mi Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Es como despertó, ¿vio? Despertó, decirlo, despertó, se despertó, se despertó. Es lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Se despertó en un momento, se encontró que estaba en medio del pecado, se despertó, se encontró que el pecado lo había consumido, el pecado lo había llevado a la miseria, el pecado lo había llevado a un corral de chancho, el pecado lo llevaba a estar sucio y maloliente con todo el estiércol del chancho, hasta tal punto que el pecado lo llevó a tener hambre. Decirle de lo del pecado te destruye. Lo peor de un hombre que pueda ser un hombre, practicar el pecado o vivir en el pecado. Isaías dijo, ¿qué hago yo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos? Si mis ojos han visto a Jehová en su santidad, en su trono. Pablo dice que va predicando por Atenas y dice, y su espíritu se enardecía viéndola a la ciudad entregada a los ídolos. Se le revolvía el estómago. Moisés le está pasando eso a Moisés. Escuche, y frente a eso tiene que tener fe. Porque era el momento de darle la espalda a Dios y seguir disfrutando de los beneficios temporales, dice la Escritura. Beneficios temporales. No, pastor, déjeme que me tome unas vacaciones. Suélteme, que necesito distraerme. Las tinieblas me están llevando a un deleite temporal. Yo no quiero hacer un gesto, pero los que han
Algunos o algunas fueron por un deleite temporal y después, ¿para qué le voy a hablar? ¿Para qué le voy a contar? Disfrutaron de deleite temporal, no terminaron de ser hijas, ya tienen que ser madres por un deleite temporal. Papi, yo sé lo que hago, 17 años, ni bigote tiene, ni sabe cómo se pone la alarma en el reloj y ya tiene que ser papá. Y lo peor aún, que la mamá o el papá dice, ay, el nene. Y yo siempre digo, el problema de muchos hijos son los padres. Pero ¿para qué me voy para ahí si yo iba para allá? Dice que su espíritu se prendió fuego y él solamente vio dos opciones. Decirle al de al lado, tenés dos opciones. Decirle, no hay más, decirle, vamos, patealo, pellizcalo, decirle, ¿me entendés? ¿Me entendés, papi? Decirle, ¿me entendés, papi? No hay muchas opciones. La primera opción, escoger ser maltratado con el pueblo de Dios o gozar del pecado temporal. Decirle, no hay mucha más opción otra vez. Decirle, no me mire así con ojitos de cordero degollado. Decirle, por favor, no sigo hasta que no le diga al de al lado. Tenés dos opciones. La primera, escoger los vituperios de Cristo. Pagar el precio por esta salvación tan grande. La segunda, disfrutar. Decirle, disfrutar. Del deleite temporal. El champán que sale, ¿no? Del deleite temporal del pecado. Y para aquellos que están disfrutando del deleite temporal, tal vez usted se ría o se burle de los que han elegido el vituperio de Cristo. Pero mi abuela me decía, el que ríe al último, ríe mejor. Cuando te des cuenta que la paga del pecado es muerte, y cuando te des cuenta que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya te saqué varios kilómetros de ventaja. No me vas a poder agarrar nunca jamás. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Yo escogí, tuve una decisión, tuve que tomar una decisión. Yo prefiero los vituperios de Cristo que ante las cosas del pecado que son temporales. No quiero nada que el pecado me ofrezca porque es temporal. Los vituperios de Cristo son toda una eternidad, ¿sí? De disfrute, de alabanza. Tal vez hoy tenga que sufrir, tal vez hoy tenga que agachar el lomo, tal vez hoy tenga que, como dice el tango, que se me piante un lagrimón, tal vez hoy. Pero cuando se revele la eternidad, cuando los dos, aquel que decidió vivir y eligió el pecado temporal y el otro que decidió los vituperios de Cristo, cuando los dos se encuentren ante la misma puerta, decirle, uno irá para abajo y el otro se irá para arriba. La paga, dígale, la paga del pecado es muerte. Pero para aquellos que han aceptado el vituperio de Cristo, dice la Escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor. Vamos, póngase de pie, zapatee, alabe, cante, dele gloria al Rey. Vamos, 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 vamos. Siéntese. No sé, lo engañé, usted dijo, ya no vamos, ¿no? No. Usted va a tener fe para aguantarme 7 puntos y recién veo por 1,5. Qué lindo, ¿no? Se le llenó la cara de alegría cuando se puso y dijo, bien, el pastor ya termina. No. ¿Cómo? No, se la lleva. Lo dejo acá, quédese tranquilo que lo voy a dejar acá. Pero lo voy a dejar acá con esta pregunta. No importa los años que usted tenga en el Señor.
tampoco su historia. No, es que yo fui un tremendo predicador, un tremendo siervo, una tremenda sierva, tremendo líder. Todos los días tenemos que elegir. Todos los días tenemos que elegir, hijo. Josué, viejito ya, cuando veía que el pueblo enloquecía, cuando no guardaba el pacto, cuando había perdido los roles y las riendas, los juntó a todos en una plaza Josué y dijo: hijos, elijan ustedes a quién van a servir. Si le parece bien Baal, vayan tras Baal. Ya se estaba despidiendo Josué del ministerio y todavía tenía la misma determinación: sostener lo que sostuvo desde joven. Cuando el Señor le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y pasa este Jordán a la tierra que yo te daré, para que la repartas. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Cuando llegaba ya viejito, como Gori, así más o menos, lo juntó en la plaza y le dijo Josué al pueblo: hijos, elijan ustedes a quién van a servir. Si Baal es Dios, síganle. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es muy importante que usted tome esta enseñanza y que la lea. Mañana la seguimos a la mañana y a la tarde. Por la fe, ya hecho grande, rehusó tener comunión con las tinieblas, con la vieja vida, con el pecado. No quiso, porque se le reveló que había una partecita de él, una historia que él no conocía, que pertenecía a un pueblo con promesas. ¿Sí? Y lo segundo, por la fe, escogió los vituperios de Cristo que el deleite temporal del pecado. La pregunta es, frente a esto, ¿no cree usted que necesitamos fe? Necesito fe. Los próximos 31 días van a ser determinantes. Todo lo que usted siembre en estos 30 días lo va a cosechar en los próximos 365 días. El diezmo de este año, los últimos 36 días y medio, 37, pasé lo redondo. Yo se lo dije, no sé cómo usted va a terminar este año, pero yo determiné cómo cerrar el año. Cortar con muchas cosas, determinado a algo. Y ahora le digo algo más de parte de Dios. Le añado a eso. Estos 30 y pico días de día, 31 más lo que usted ya vio en esta semana, es el diezmo de los 365 días del año 14. Decirle, de acuerdo cómo siembres, cómo actúes, cómo te proyectes, cómo asumas tus responsabilidades, cuanto más afirmes en estos próximos días las cosas del reino, las cosas que el Señor ya te entregó, eso se va a afirmar y va a dar mucho más fruto en el año 2014. Se están soltando cosas increíbles, se están soltando cosas maravillosas. Fui a comprar algo para el siervo que viene el miércoles que viene. Y mientras buscaba comprarle algo, le compré y dije, uy, mira lo que hay acá. Ah, dice la señora, son una flecha, si quiere le regalo 4. ¿Qué sabe la mujer que está orando por flecha? ¿Qué sabe la mujer que yo le dije a usted que prepare flecha? Le regalo 4, elíjala. Dije, papita para el loro. ¿Quién me trae las flechas que están ahí? A ver, Marcelito, dale. Ahí viene Carlito, mire. Una flecha más linda para la otra. Una flecha para una onda. Escuche. Dios
está tensando su arco. Clan, 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 clan. Ya le puso ese tensor. Lo único que falta es que usted se determine a romper con las cosas viejas del pasado. ¿Quién quiere una? Vaya a Tafí del Valle y la están regalando. En 2 horas va, 1 hora que sube, otra hora que vuelve, 7 horas está acá. Se va a la mañana, a la tarde está acá. Mire. Tome 4 flechas. Yo se las regalo. La pregunta es, ¿qué sabe la mujer que estamos preparando el año 14 como un año poderoso? Un año donde usted va a ver sus sueños. Los sueños suyos el año que viene lo va a haber hecho realidad, porque ya lo estamos preparando ahora. Yo lo estoy preparando ahora para que cuando llegue el 14 ya mi flecha haya sido soltada. Le estamos ganando en tiempo al enemigo, lo estamos abrumando, lo estamos abrumando. El diablo dice, no lo puedo detener, no lo puedo parar. ¿Sabe por qué no nos puede parar? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alábele, 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 alábele. Puede ponerse de pie y levante su mano al cielo por la fe. Por la fe, por la fe, hijo, es por la fe. Esto es por fe. Esto no es por habilidad. No es por antigüedad, no es por carisma, esto es por fe. Esto es por fe. Dios necesita que usted y yo entendamos esto. Esto es por fe. Según lo que alimentemos, eso dará luz. Si usted alimenta una parte de su vida que tiene que ver con las tinieblas, eso saldrá a luz. Si usted alimenta una parte que tiene que ver con el espíritu, eso también saldrá a luz. Si usted se asocia con gente que lo único que hace es alimentar su carne, tendrá su parte con ellos. Si usted se acerca a personas que buscan, que crecen, que aman las cosas de Dios, tendrá la posibilidad de crecer en el temor de Dios. No sé cuál es su decisión en esta noche, pero yo quiero decirle, Dios nos está llamando hoy a que tomemos una determinación, a rehusar. Dios no va a tomar esa decisión por usted. Usted debe decir en su corazón, yo rehuso seguir siendo ese hombre o esa mujer que no conoce a Dios. Yo quiero conocerle a Dios. Y segundo, tiene que elegir a quién se quiere parecer, a su Padre Celestial o al príncipe de las tinieblas. Es su decisión, amado, porque aunque esté en la iglesia, Dios nunca va a tomar una decisión por usted. Así que yo le voy a invitar a toda la iglesia que haga en esta noche este acto de fe. Más de una vez Dios tuvo que hacer esto. Cuando Moisés tardaba de venir del Sinaí y encontró al pueblo en un libertinaje, en pecado, los demonios saltando y dando vueltas por ahí, Moisés llamó al pueblo y dijo, los que estén por Jehová, vengan para este lado. Yo quiero llamarlo en esta noche, los que estén por el Señor, vengan para adelante. Los que estén por el Señor, los que se rehúsen llamarse hijo de la hija de Faraón, los que siguen determinando su vida en esta casa, los que estén por la casa, los que estén por los padres de la casa, los que rehúsen, los que no quieren parecerse a los que no aman a esta casa. Hoy es la noche que usted tome una decisión.
Usted tiene la libertad de quién quiere parecerse. Puede, y tiene dos opciones, no tiene muchas más, dos opciones. O le cree al padre de la casa o le cree a un impío. Esto es muy cortito, hijo, esto es muy cortito. O le cree al padre de la casa o le cree a un impío. Lo segundo, puede quedarse con el deleite del pecado si usted quiere. O puede aceptar en esta noche los vituperios de Cristo. Levante su mano, por favor. Si no pasa, yo voy a entender algunas cosas. Voy a entender algunas señales. Estamos cerrando un año. No es gratis ir contra las tinieblas. No es gratis ir contra el pecado. No es gratis. Algunos caen. A otros el enemigo los hiere. A otros el diablo los engaña. A unos el diablo le hace creer algunas cosas y a otros otras. La victoria es estar sostenido como viendo al invisible. Es noche de decisión. Levante su mano. Cantamos, por favor.